familiares que nos han dicho eso, ¿no? Nos han rechazado por ser cristianos o nos han ignorado directamente. Ah, qué bueno, está bien, bueno, qué lindo lo tuyo, ¿eh? No, yo sigo acá con la mía. Lamentablemente no entraron y no entran en el pacto que es Cristo. Pero Dios prometió que no los exterminaría, al menos aquí en la tierra. ¿Sí? El juicio será eterno, dice el Señor. El juicio para los que rechazan a Cristo será en la eternidad. Será en ese tribunal blanco, ese trono blanco, donde el Señor se sentará a juzgar a cada uno que los rechazó. ¿Qué tal? Tenemos el monte, ese es el monte Moriah, tenemos el monte Ararat que hablamos recién y tenemos el monte ahora, el 2, Moriah. Génesis 22, después búsquenlo en casa, anote los capítulos y lea los montes. Es el monte cuando Dios le ordenó a Abraham que mate a su hijo, que lo sacrifique, que mate a su hijo, que lo lleve a un sacrificio y que ese sacrificio iba a ser su propio hijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Saben cómo se llama ese monte? El monte de la obediencia extrema. Es el monte de la obediencia extrema. ¿Qué te ha pedido el Señor? ¿Qué cosas puede pedirte el Señor? Que dejes, que te apartes, que te comprometas. ¿Qué te puede pedir el Señor? Algo mucho más de lo que le pidió a Abraham, que mate a su propio hijo, que lo entregue como sacrificio. Por eso es el monte de la obediencia extrema, porque Abraham obedeció a Dios, aunque le costó un montón, le costó lágrimas, dolor, pero entregó eso que Dios le estaba pidiendo. Y llevó a su hijo y llegó a estar con su hijo ya listo, preparado para el sacrificio. Y Abraham dice que levantó allí su cuchillo y al momento extremo de obediencia, porque era un momento extremo de obediencia, el Señor dijo: listo, ya está. Entiendo que sos un hijo obediente. Entiendo que me obedeces. Tranquilo, no te voy a pedir que hagas ese sacrificio con tu hijo. No te lo voy a pedir. Y dice que en el momento Dios proveyó allí un cordero para sacrificar. ¿Qué te pide el Señor? Tan extremo es, mi hermano. Tan extremo es, mi hermana. Tan extremo es como eso lo que te pide el Señor. Hay cosas que son extremas. Hay cosas que Dios nos dice y yo sé que te duele. Yo sé que te cuesta. Yo sé que te duele. Yo sé que te cuesta. Pero te pido que lo entregues. Y vamos a ver si cuando nuestro corazón se pone dispuesto, Dios nos provee todo lo que necesitamos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ese ejemplo nos dice que en la obediencia está la bendición. ¿Saben que en ese monte, el monte Moriah, es el monte donde en Abraham nacieron las tres principales religiones: el Islam, el judaísmo y el cristianismo? Eso se basan en Abraham. Y en ese monte se hizo el primer templo. El primer templo que los judíos levantaron, lo levantaron ahí, en ese mismo lugar. Después fue cuando los judíos
el pueblo de Israel desobedeció por completo a Dios, fueron conquistados sus tierras por completo y el enemigo destruyó ese templo, lo destruyó por completo. 70 años después, el Señor hace volver al pueblo de Israel y levantaron una vez más ese templo. En el 70 después de Cristo, el templo fue nuevamente destruido. Y hoy, en el 668 después de Cristo, se levantó una Meca. Una Meca. O sea que esa tierra fue ocupada por un templo para adorar al Dios judío y ahora está ocupada para adorar al Dios del Islam. Pero tengo una noticia para darte. En ese templo que se volverá a levantar como reloj profético, está profetizado que el tercer templo se levantará nuevamente, será para que reine Cristo en su segunda venida. ¿Qué tal? La victoria sigue siendo de Cristo. Mi hermano, si nosotros tomamos este ejemplo de obediencia a Dios, vemos que nuestra obediencia es eterna, traspasa cualquier cosa. Obedezcamos a Dios de esta manera. Obedezcámoslo por amor, no por juicio, porque dijimos que no tenemos juicio. Obedezcámoslo por amor, por todo lo que Él hizo, su plan tremendo que Él nos dio. Y algún día pensemos que adoraremos a Dios, adoraremos la iglesia, adorará a Cristo allí, en ese templo. Amén. Qué tremendo que es el Señor, mi hermano. El tercer monte es el monte Sinaí. Éxodo 32-34. Y es el monte donde Moisés subía a tener un encuentro con Dios. Estaba allí la carpa, ¿no?, de encuentro que después se hizo y todo, pero el tabernáculo. Pero a Moisés le gustaban las alturas. ¿Alguna vez escalaste un monte? ¿O una montaña o algo? ¿Tuviste esa experiencia? ¿Sí? Por más chiquito que sea, ¿sí? Nos vamos acá a Tandil, ¿no?, que tiene sus montes. A Tandil, ¿viste? Bueno, los montes que están ahí que son, ¿no?, te puedo asegurar que cuesta, mi hermano. ¿O no? ¿Verdad que cuesta? Cuesta. Claro que cuesta tener un encuentro con Dios. Claro que cuesta, sí que cuesta levantarme a la mañana y orar. Un ratito antes me tengo que levantar porque sé que tengo que orar. Cuesta. O si no, tener mi oración de madrugada, levantarme porque no tengo tiempo y bueno, a la madrugada me levanto a orar. Cuesta. O separar un momento en el día para tener un encuentro con Dios en el medio del trabajo, en el medio de la locura, en el medio de todo el lío laboral, de las pruebas, de las circunstancias, pero separar un momento para encontrarme con Dios. Cuesta. Cuesta. Pero el ejemplo de Moisés es que él se escalaba el monte ese para tener ese encuentro con Dios. Aunque cueste, tenemos que tener ese encuentro con Dios. Tenemos que levantar un monte de encuentro, un monte Sinaí, un monte de encuentro. ¿Saben que una vez que llegaba Moisés, y seguramente llegaba cansado completamente, llegaba con la lengua literalmente afuera, seguramente se refrescaba un poco, se secaba transpiración, comenzaba allí entonces a buscar a Dios. Comenzaba un momento entonces de búsqueda.
y de querer encontrarme contigo, hasta que la presencia de Dios se hacía manifiesta. Y de tal manera se hacía manifiesta la presencia de Dios, que dice que era palpable, que él lo podía ver cara a cara, estaba cara a cara con él. Había una densa nube que no lo dejaba ver, no dejaba ver su rostro, pero él sabía que estaba ahí enfrente de Dios. ¿Has tenido ese encuentro, mi hermano? ¿Has tenido ese encuentro de estar cara a cara con Dios, aunque no lo veas, pero saber que Él está ahí mientras orás, mientras clamás? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Es una vida de búsqueda? ¿Es una vida de encuentro? ¿O es una vida de cristiana de que bueno, voy los domingos, cada tanto me siento en la iglesia, llego a cualquier hora, no pasa nada, canto un par de canciones, me gustan las alabanzas, o cumplo religiosamente capaz, Bueno, yo lo hago y cumplo religiosamente todas las cosas. ¿Has tenido un encuentro con Dios? ¿Tenés esa búsqueda? ¿Lo anhelás? ¿Tenés el anhelo profundo, iglesia, de tener un encuentro verdadero con Dios? Tené el anhelo, mi hermano, porque aunque no lo logres en esta tierra, pero que vos todos los días anheles encontrarte con el Señor, te puedo asegurar que cuando llegues a verlo a Él cara a cara, vas a decir: por fin, todo lo que busqué en toda esta vida, ahora sí lo tengo enfrente mío. No podemos ser indiferentes, no podemos hacer cosas sin esfuerzo. Necesitamos empezar a hacer cosas con esfuerzo, que nos cueste. Sí me cuesta ayunar, sí me cuesta, claro que a mí también, obviamente, todo nos cuesta. Nos cuesta buscar a Dios, nos cuesta agarrarnos la mano con mi esposa y pasar tiempo con Dios. Nos cuesta porque tenemos tanto trabajo, tenemos tantos horarios diferentes. Apartá un tiempo. Empezá a hacer las cosas como Dios le agrada, porque a Dios le agrada ese monte. Dice que Moisés, cuando salía de ese monte, bajaba, dice que bajaba resplandeciente. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está resplandeciente? Si estamos con Cristo, si tenemos un encuentro con Cristo, es porque estamos resplandeciendo. Y resplandece nuestro rostro, resplandece nuestra vida. Resplandece porque hay un encuentro con el Señor. Ahora, ahí miren, Moisés recibe las tablas. Recibe las tablas, los mandamientos. O sea que el encuentro me llevó demanda. Mandamientos me lleva demanda. Ay. Ahora un hijo de Dios, cuando busca su presencia, está esperando la demanda. Está esperando la demanda porque sabe que hay un encuentro con un Dios santo, santo, santo. Entonces sabe que va a encontrar, sabe que va a haber una demanda. Y tranquilos, porque todos somos tan humanos como fue Moisés. Dice Moisés, dice que recibe la primer tabla. Léalo después ahí, Éxodo 32. Recibe la primer tabla. Y en la primer tabla que recibe, ¿saben cómo estaba escrita? Dice la palabra: con el dedo de Dios. O sea que era manuscrito del dedo de Dios, de la mano de Dios misma, estaba escrito esos mandamientos. Entonces él la recibe en la presencia, contento, feliz. Wow, mirá los mandamientos, lo que Dios nos dio. Porque todos los dioses van a demandar algo. En los pueblos anteriores, los que estaban rodeando a Israel, los demás dioses también demandaban cosas, ¿Vos sabés que el enemigo también demanda cosas? Y a veces nosotros lo obedecemos. Y entonces él bajó, bueno, ahora nuestro pueblo
tiene los mandamientos, tiene la demanda de Dios escrita y Dios mismo me la dio con su puño y letra. ¡Qué bueno! Y Moisés baja con esa y Josué, que lo estaba esperando, Josué, buen líder, esperaba a su líder a los pies de la montaña. Un buen segundero va a ser un buen primero. Porque Josué, que era el segundero de Moisés, terminó después siendo el primero. Pero fue un buen segundero para ser primero. Si no sos un buen, no aprendés a seguir, nunca vas a llegar a ser un buen primero. Y ahí estaba esperándolo. Cuando lo espera le dice, estás contento, estás feliz, todo, pero en el campamento hay problemas. Hay problemas. ¿Cuál es el problema? Sí, escucho que hay fiesta. ¿Qué pasa? ¿Están tocando? ¿Qué es toda esa fiesta? ¿Viste a Aarón, tu hermano, que es el que también te segundea? Bueno, parte de tu liderazgo. Se está mandando una ahí abajo. ¿Qué hizo? Bueno, el pueblo lo presionó, le mandó chimento tras chimento, un chimento tras chimento. Bueno, bajaba del monte, empezaron a dudar de vos. Y entonces se fue el chimento y él agarró y aflojó. ¿Y qué aflojó? E hizo un becerro de oro y están todos ahí adorándolo y bueno. Dice que Moisés dijo, pará, no te la creo. Porque es difícil de creer estas cosas, pero la leemos en su palabra. Y dice entonces que bajó y cuando bajó se encuentra que estaba todo el pueblo adorando y Aarón había tomado su lugar. Una falsa adoración. Cuando alguien ocupa el lugar de otro, es una falsa adoración. Pueden adorar, pero va a ser falso. Y entonces ahí estaban adorando todo, ¿y qué hace Moisés? Actúa de forma humana como hubiese actuado yo, tranquilo. Yo hubiese humanamente, lamentablemente. Se llena de bronca, se llena de ira, se llena de... ¿Y qué hace? ¡Plum! Rompe las tablas. El manuscrito de Dios. Pero no era que él amaba lo que Dios le había dado, pero tanto el enojo que descuidó lo que Dios le había dado. Porque el enojo enceguece, no es bueno el enojo. Y te lo dice alguien que muchas veces reaccionó como Moisés. Al ver cosas, ¿no? Y entonces golpeó y rompió y fue, lo reprendió a todos. ¿Qué están haciendo? ¿Todo bien? Volvió al monte. Subió de vuelta. Y ahí arregló las cuentas con Dios. Léalo después, arregló las cuentas con Dios, por el pueblo, por todo. Y dice que el Señor le dijo, bueno, mira, ahora cuando bajes, vamos a los que hicieron la revuelta, yo me encargo, queda tranquilo, vos no tenés nada que ver, así que yo me encargo, dejá que yo me encargo. ¿Y qué hace? Bueno, Señor, las tablas, de vuelta. Sí, vamos con las tablas de vuelta. Agarra 2 piedritas y ponete a escribir, yo te dicto. Yo te dicto. ¿Saben por qué? Porque un acto de ira que nos hace desobedecer a Dios, después el Señor algo que nos da, cuando nosotros le pedimos que lo repita, no lo va a repetir. Lo va a hacer distinto. Y ahora le enseñó una gran lección a Moisés. Le está diciendo, mirá lo que llevó tu enojo. Que en mi mano escrito no lo tengas. Ahora escribilo vos. Y ahí dice la historia que se puso allí ya por Éxodo 34, se puso a escribir las leyes y estatutos que iban a traer bendición al pueblo. Cuarto monte, Monte Nebo. Allí en Deuteronomio 32.
desde la cima de este monte, y otra vez Moisés es el protagonista, Moisés ve por última vez la tierra prometida. Dios le había dicho, van a entrar a la tierra prometida, yo les prometo esto, ustedes saben toda la historia, ¿verdad? Y ahí estaba entonces Moisés mirando por última vez lo que Dios le había prometido. Porque esa última vez, lamentablemente, Dios le iba a decir que no entraría. ¿Qué lo llevó a Moisés no entrar a la tierra prometida? ¿Qué lo llevó a Moisés a pararse en el monte Nebo y a mirar la bendición, las promesas que Dios le había dado, a no recibirla? Tanto sacrificio. Sacó al pueblo, lo llevó al desierto. El pueblo un desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo que no se le sujetaba, un pueblo que todo el tiempo estaban renegando, todo un tiempo con quejas, chisme, se le revolucionaba a otro, se le ponía en rebeldía el otro, paraba con uno, se le saltaba el otro, lo volvieron loco. Si yo lo tengo que mirar desde mi punto de vista, digo, se la merecía Moisés. Todo lo que hizo, todo lo que aguantó una tras otra, 40 años aguantando un pueblo rebelde. ¿Y saben qué lo llevó a Moisés a perder eso? Lo llevó nada más y nada menos que una sola desobediencia. ¡Una! ¿Saben cuál fue? El no trabajar sus enojos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan del otro monte? Del Sinaí. El mismo enojo de años que habían tirado las tablas al suelo, vuelve a repetir ese mismo enojo. Nunca trabajó el enojo. Y uno puede decir, pero si Moisés se lo ve tan paciente con ese pueblo, yo ya lo hubiese, mirá, lo que hubiese hecho con eso. Sí, pero la procesión iba por dentro, iba en su corazón. Se la bancaba. Muchas veces se la callaba. Otra la decía. Pero se bancaba y se tragaba el enojo. Y nunca permitió que su corazón sea trabajado y sea quitado realmente ese enojo. Fueron 40 años de acumular enojo. Hasta que llegó el día que nuevamente el pueblo de Israel, como siempre, con demanda, con esto, con lo otro, con quejas, con problemas, le dice, los trajiste hasta acá, lo que venía escuchando Moisés hace 40 años vengo escuchando lo mismo de esta gente. Ay, ¿qué quiere? Agua, si ya saben que Dios va a proveer agua en algún momento, déjense de quejar. Ah, queremos agua. Bueno, está bien. Ay, voy a hablar con Dios a ver cómo hacemos con el agüita. Y fue y se presentó a la presencia de Dios con Aarón y le dijo al Señor, Señor, estos que otra vez quieren agua, son tiempo podrido con el agua. Y el Señor le dijo, está bien, vamos a darle agua, tranquilo, tanto descreen que yo no le voy a dar agua, bueno, vamos a darle agua ahora, tranquilo. Andá y hablale a la roquita, que vos ya sabés, que sí, a esa peña que está ahí, que de vez en cuando tira una pizquita de algo, de unas gotitas, bueno, andá y hablale y va a salir agua. Y dice que Moisés estaba en la presencia de Dios recibiendo esa palabra, pero no la escuchó. Porque el enojo no te permite escuchar la voz de Dios. Si hay enojo en tu corazón, pedile primero a Dios que lo quite para poder escuchar su voz. Nunca tomes una decisión enojado.
Amén. Te lo dice alguien que tomó decisiones enojado más de una vez y las consecuencias no fueron buenas. Nunca tomes una decisión enojado. Entrega el enojo y después escucha la voz de Dios. Porque Moisés en su enojo no escuchó una pequeña frase y diferencia a lo que él había hecho en la otra peña. Dijo Dios que le hable a la peña y no que la golpee. Entonces no escuchó, él escuchó peña nomás. Peña. Entonces fue y dijo, bueno, como la otra, listo, gracias Dios, está. Me salió uruguayo ese, ¿eh? Listo, gracias, todo, está, listo, está. Está vos, listo, me voy a la peña. Agarró la rama que tenía, la vara, llegó ahí y lo primero que hizo, fíjense, lea bien después el texto ahí, lea, Deuteronomio, lea. Dice que fue a la peña y directamente primero increpó al pueblo y le dijo, bueno, ustedes, manga de rebelde, ¿quieren agua? ¡Ay, quieren agua! ¡Pah! Y golpeó la peña. ¿Y qué pasó? Nada. Y Moisés dijo que no le habré pegado fuerte. Así que agarró y le dio más fuerte. ¡Pah! Y por la misericordia de Dios dijo, este no me escuchó. Le va a seguir pegando 1, 2, 3, 4, 5. Va a romper la vara. Porque no me escuchó. No me escuchó que le dije que le hable. Que le diga, bueno, hola, ¿qué tal? Vengo con la paz de Cristo, hermanos. ¿No? Y los hermanos ahí, ¿trajiste agua? Sí, ahora enseguida, hermanito querido, te voy a dar agua. ¿Así tenía que haber sido la reacción de Moisés? Sí, tranquilo, ahora, sí. Penita querida de mi corazón, ¿les puedes dar agua a estos queridos hermanos? Así tendría que haber sido. Pero como no escuchó la voz y Dios conoce el corazón y fueron 40 años que no trabajó ese enojo en su corazón, porque las cosas que no se trabajan, mi hermano, que no dejamos que Dios actúe, se repiten. ¿Me escuchó bien? Si no dejamos que Dios obre, que Dios actúe, se repiten con el tiempo y se vuelven a repetir. Y entonces no escuchamos la voz de Dios. Y eso le costó. Léalo ahí después, Deuteronomio 32, 48, 50. Le costó la entrada a la tierra prometida a Moisés. El Señor le dijo, mira, por cuanto me desobedeciste, Aarón ya había muerto, estaba enterrado ahí en ese monte. Le dijo, mira, por cuanto me desobedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Voy a dejar una nueva generación. El muchacho este que te segundeaba, que es Josué, anda bien, es obediente, bastante obediente, es guerrero, tiene fuerza, así que lo vamos a dejar a él. ¿Sí? Y así es Dios. Y la historia nos cuenta que Josué fue el que conquistó esa tierra que Dios había prometido a Moisés. ¿Me estás siguiendo, mi hermano? Monte 5, vamos, Mateo 17, 1, 13, el monte de la transfiguración de Jesús. Fue el día que Jesús subió al monte con 3 de sus discípulos, su mesa chica. Vieron que Jesús tenía 12 discípulos, ¿no? 12, pero tenía su mesita chica también. Sus personas de más cercanas, de más de confianza, ¿no? Eso a veces uno lo aplica en el liderazgo a las juntas directivas que hay o a las juntas de ministros, donde a veces dentro de esa junta hay 1 o 2 que son más íntimos. Y no es malo eso, sino que tiene sus razones del porqué. Y ahí entonces se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y con un fin, en ese monte,
mostrar su gloria, mostrar quién era Jesús. Que Jesús era Dios. Y en ese monte entonces muestra su gloria a esos tres nada más. Muestra su gloria, se transfigura, yo soy Dios. Y no solamente eso, mirá para demostrarte aún más, por si tienen alguna duda, voy a traer, mirá, del más allá, a Elías de los cielos y a Moisés, el que se había muerto sin entrar a la tierra prometida, que estaba en el seno de Abraham, otro espacio, y estaba ahí, y le dice, bueno, vamos, vengan, porque ahí le mostró el poder que él tenía. Él era el rey del universo. Y entonces trajo al de la ley, que era Moisés, y al de los profetas, que era Elías, al capo de la ley y al capo de los profetas, mostrando que él era el rey, el profeta y el sacerdote. Un triple ministerio completo de Jesús. Y ahí se transfiguró con el propósito de mostrar su gloria. En este monte de la gloria de Dios es donde podemos hoy, los hijos de Dios, ver y disfrutar la presencia de Dios glorificado, la presencia de Cristo glorificado, porque Cristo está glorificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan que cuando Él resucitó, algunos querían tocarlo y Él decía, no me toquen porque estoy en proceso de glorificación, ¿no? Porque todavía estaba en la tierra. Y entonces esa gloria no era completa. Él iba a ser completo en gloria cuando esté en el cielo, en su trono nuevamente. Y entonces ahí estaba en proceso todavía en la tierra. Ahora cuando Él asciende a los cielos, nuevamente se sienta en su trono en gloria. Los cristianos, hablábamos la semana pasada de los cielos abiertos. Tenemos los cielos abiertos para disfrutar de esa gloria, de esa presencia. La gloria, la Shekinah, la gloria de peso, de sentir la presencia de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿la disfrutamos? ¿La disfrutás como creyentes? ¿Disfrutás la gloria de Dios, la presencia de Dios? ¿La disfrutás? Porque es tremenda disfrutar de la gloria de Dios. Disfrutar de la presencia de Dios. Los cielos están abiertos cuando nosotros alabamos aquí en este lugar. 2 o 3 acordes donde hay alabanza, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. La presencia de Dios se manifiesta. Dice, allí estaré con toda mi gloria, porque ella está glorificado. ¿Cuántos dicen amén? El Cristo ya está glorificado y con toda mi gloria yo estaré en ese lugar. Y nosotros a veces decimos gloria a Dios como si fuese una simple frase. Y no, mi hermano, es gloria a Dios, porque el Cristo está glorificado. Mi Dios es un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de peso. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso, mi hermano, tenemos que cambiar la actitud. Aun cuando estamos en la iglesia y estamos en cualquier pavada, en cualquier cosa, en esto, lo otro. Cuando tenemos que estar metidos en la presencia de Dios manifiesta, en la gloria de Dios manifiesta. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, es ahí donde suceden sanidades, liberaciones, poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero es creerlo y saber de que estoy manifestando la presencia y la gloria de Dios por su gracia. Simplemente por su gracia. Sexto monte. El sermón del monte. Jesús, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Todo eso, esos capítulos hablan del sermón del monte. El sermón de la montaña, como algunos lo conocen. Ahí el Señor enseñó las bienaventuranzas. Ahí el Señor enseñó preceptos, estatutos de vida para que vos y yo podamos vivir. Ahí el Señor dio enseñanza práctica para la vida. Ahí es donde encontramos muchas parábolas, encontramos mucha enseñanza práctica
para que vos y yo podamos vivir. ¿Leíste alguna vez el Sermón del Monte? ¿Te pusiste a pensarlo, a analizarlo, a estudiarlo para saber cómo tengo que vivir? Lee el Sermón del Monte y ahí vas a encontrar cuál es la manera de vivir. Porque este sermón nos enseña, este monte, a vivir nuestra vida cristiana en la tierra. Amén. 7 y último monte. El monte del Calvario. Lucas 23. Es la ladera, la misma ladera del monte Moriah. Allí, donde Dios pidió sacrificio a su Hijo, donde Dios ahora da a su propio Hijo en sacrificio. El monte Moriah. Este es el monte del sacrificio. Y en este monte hay perdón. En este monte hay salvación. En este monte hay restauración. Y en este monte hay vida eterna. Jesús viene pronto.